La llegada del nuevo milenio se caracterizó por una gran cantidad de cambios consumados en todos los aspectos de la vida. Todo cambio implica algún tipo de resistencia, un encontronazo entre los nuevos y los antiguos paradigmas. Esto es Aula Siglo XXI y en este video vamos a hablar sobre algunos obstáculos epistemológicos en la educación virtual. Antes que nada, muchas gracias a Ángel Leal, Emanuel Sánchez y Yader Cuadra por dejarnos un comentario. Definiciones. Comencemos por dar una definición general de obstáculo y de epistemología, sin entrar en temas específicos de educación. Según la Real Academia Española de la Lengua, un obstáculo se define como un impedimento, dificultad o inconveniente. Al mismo tiempo, la RAE explica que la epistemología es la teoría de los fundamentos y los métodos del conocimiento científico. Interpretando ambas definiciones, un obstáculo epistemológico se puede concebir como un impedimento o una dificultad a nivel de los fundamentos teóricos o del método científico. Se hace necesario aclarar que dicho impedimento se encuentra en la mente de quien investiga y no necesariamente en el método que decide utilizar. A dichos bloqueos mentales, que también se pueden llamar problemas psicológicos, el filósofo, epistemólogo, poeta, físico, profesor y crítico literario francés Gaston Bachelard decidió llevarlos al contexto de la educación y llamarlos obstáculos epistemológicos. Bachelard fue quien explicó que los mayores obstáculos son aquellos que habitan en la mente de los investigadores. Entre los principales obstáculos se destacan preconceptos, ideas enquistadas, prejuicios, errores de razonamiento, entre otros. Cambio tecnológico en la educación. Los principales motores de cambio en la educación han sido y continúan siendo el desarrollo tecnológico y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Si bien ya corre la tercera década del siglo XXI, y aunque las nuevas tecnologías ya deberían estar integradas en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, en realidad en muchos países el sector educativo ha tenido especial cautela al momento de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Incluso hay autores que argumentan que la enseñanza universitaria se fundamenta en un modelo centrado en el docente. Es obvio que existen serios obstáculos epistemológicos que impiden la plena introducción de las tecnologías a las comunidades educativas. Generalmente, dichos obstáculos están arraigados en la mente de las personas y están enquistados en reglamentos y normativas de las instituciones académicas. Por otro lado, también es un hecho que las nuevas tecnologías están presentes en todos los espacios y a todos los niveles académicos, es decir, en primaria, secundaria y universidad, y que las TIC han propiciado un cambio trascendental en la forma de enseñar. Sin embargo, el sector educativo tiene especial cautela al utilizar las tecnologías como eje transversal de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Mucha más cautela aún cuando los cambios ocurren en muy poco tiempo y afectan la política, la economía, las convenciones socioculturales, la infraestructura tecnológica, la conciencia ecológica e incluso los aspectos legales. Por lo tanto, el impacto tecnológico debe ser administrado adecuadamente. De lo contrario, puede ocasionar la pérdida del sentido de la realidad e incluso puede incrementar las desigualdades entre la población. Obviamente, Bachelard, un epistemólogo nacido a finales del siglo XIX, no podía prever el nivel de desarrollo de las tecnologías y su impacto en la educación de hoy en día. Sin embargo, de alguna forma sí pudo prever el recelo que tendrían los docentes al utilizar las tecnologías, pues afirma que en las comunidades educativas suele haber consenso científico y que aquellas verdades que han sido formuladas y que ya son aceptadas por la mayoría se convierten en obstáculos epistemológicos muy arraigados.
Por ejemplo, los docentes de química tienden a evitar el uso de una aplicación instalada en un dispositivo móvil como un celular o como una tablet que contenga la tabla periódica de los elementos y prefieren utilizar una versión impresa de la misma tabla. Aunque la versión digital será mucho más dinámica y mucho más fácil de entender, ellos se quedan con la versión impresa de la tabla periódica simplemente porque así fue la manera que ellos aprendieron química durante su etapa como estudiantes. Otro ejemplo muy importante y que se ha dado durante la pandemia por COVID-19 es la utilización de plataformas de videoconferencia como Zoom y Google Meet para extender el aula de clase. Es decir, el aula se extiende desde la institución educativa hasta los hogares de los docentes y los estudiantes. En estas, entre comillas, aulas extendidas, los participantes de la sesión de clase tienen que reunirse. Lo hacen accediendo a una plataforma virtual, donde van a escuchar una conferencia, de la misma forma que lo harían en un aula tradicional. Algunos docentes llegan al clímax exigiendo a los estudiantes que enciendan sus cámaras y activen los micrófonos, mientras toman asistencia llamando a los estudiantes uno a uno por su nombre, tal y como lo harían en una sesión presencial. Es decir, están utilizando la tecnología del siglo XXI para dar una clase pura y dura al mejor estilo del siglo XX. Los obstáculos epistemológicos son más que evidentes en este caso. La formación de los docentes universitarios. Es muy sabido que los docentes universitarios ni siquiera son formados para enseñar de forma tradicional. Son profesionales en sus campos de estudio, pero empíricos en la docencia. Sin muchas oportunidades de formarse en pedagogía, psicología o en educación asistida por la tecnología, van entrando poco a poco al mundo de las tecnologías. Esta situación provoca que los profesores utilicen herramientas tecnológicas y estrategias didácticas de forma inapropiada. Dada la poca formación seria para la docencia, poco entrenamiento para utilizar las tecnologías y la tendencia a consumir tecnología en lugar de aprender a utilizarla, los docentes llegan a pensar que usar las tecnologías para la educación simplemente no favorece de forma satisfactoria los procesos de enseñanza-aprendizaje. La verdad es que los docentes tienen poca motivación para buscar nuevos conocimientos y no están capacitados para utilizar estas estrategias pedagógicas. En realidad, Bachelard explica que la búsqueda del conocimiento y de nuevas explicaciones debe ser su única motivación. También explica que el obstáculo pedagógico es uno de los principales obstáculos. En este caso, los docentes asumen que los estudiantes con respecto a las tecnologías están en cero, cuando en realidad los estudiantes son nativos digitales con muchas habilidades técnicas, pero con sus propios preconceptos y prejuicios. Por ejemplo, cortar y pegar la información sin procesarla. Se necesita desarticular estos pensamientos para que los profesores aprovechen las habilidades tecnológicas de los jóvenes y que los estudiantes se enteren de la falsedad de sus preconceptos y prejuicios. Por ejemplo, se les debe explicar que al copiar y pegar información sin procesarla en realidad no están aprovechando nada y que se están convirtiendo en simples consumidores pasivos. Entonces, por un lado, resulta obvio que las TIC están presentes en todos los espacios educativos, propiciando cambios trascendentales en la forma de enseñar. Por otro lado, el acceso a las tecnologías no es equitativo. La brecha digital también afecta a los docentes. De cierta forma, los docentes son como equilibristas sin red, domadores sin látigos o leones sin dientes, puesto que la falta de acceso a las tecnologías, a oportunidades de formación y a crecimiento profesional propician el empirismo, permiten que se sigan cometiendo los mismos errores y fomentan obstáculos epistemológicos. Paralelamente, los estudiantes del siglo XXI disponen de más herramientas para acceder a la información en comparación con sus pares del siglo XX. Sin embargo, la brecha digital, la poca alfabetización tecnológica, los factores socioeconómicos y otros elementos como la cobertura insuficiente de los proveedores de servicios de Internet no garantiza que los estudiantes tengan el mismo nivel de acceso a todas las herramientas digitales. No obstante, Bachelard
advierte que un obstáculo muy interesante es la búsqueda de la unidad, la idea de encontrar un marco de referencia que lo explique todo. En este caso, se supone que si todos los estudiantes disponen de una computadora con acceso a Internet, entonces todos los estudiantes estarán en igualdad de condiciones. En realidad, de nada sirve que los estudiantes estén conectados a Internet si no saben utilizar las herramientas o se limitan a copiar y pegar la información sin ni siquiera procesarla. Adicionalmente, la situación de pandemia por COVID-19 obligó a los centros educativos a implementar sistemas de manejo de aprendizaje, siendo esto una alternativa viable para garantizar la continuidad de los procesos educativos. Desafortunadamente, esto resulta ser otra arista del mismo problema, puesto que la mayoría de los docentes desconocen las técnicas y procedimientos para desarrollar actividades de enseñanza y aprendizaje apoyados en tecnologías y recursos en línea. Además, los programas de estudio fueron diseñados para ser ofrecidos en modalidad presencial y no han sido adaptados para ofrecerse en modalidad virtual. Nuevamente saltan a la vista varios obstáculos epistemológicos. En conclusión, la educación, al igual que la ciencia, también requiere cambios, requiere revisiones y también requiere revoluciones. Se debe cambiar la predisposición de las personas a aferrarse a teorías existentes y que esté con la mente más abierta para aceptar nuevas ideas. Aunque la situación que hemos estado describiendo puede considerarse como una enfermedad aguda, afortunadamente no puede considerarse como una enfermedad crónica. La cura se encuentra a la vuelta de la esquina y se llama políticas de alfabetización tecnológica. Es posible que los docentes y estudiantes ya tengan acceso a la información, pero deben conocer buenas prácticas para utilizar, incorporar y apropiarse de esas nuevas tecnologías en los procesos educativos. En muchas ocasiones, tanto docentes como estudiantes se dedican a copiar y a pegar información, sin haber filtrado todo de forma correcta y sin procesar adecuadamente lo encontrado. Se hace evidente de capacitar a los docentes en el uso adecuado de las tecnologías para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que éstas ofrecen.